29 de febrero del 2016, entrevista con el compañero Carlos Torres Piña, presidente del PRD en Michoacán. Oye, Carlos, ¿nos puedes recordar en qué momento de la vida del PRD durante estos 25 años en Michoacán te incorporaste y qué recuerdos tienes, qué valoración hace de los escenarios que se daban en ese momento? Pues comentarte que mi incorporación formal dentro de las estructuras las tengo muy bien dimensionadas. Yo entré a colaborar al partido a finales del 99 en una elección extraordinaria de Amalia Solórzano y Jesús Ortega, y en esa misma ocasión se hizo la elección interna de Raúl Morón, Enrique Bautista por la dirigencia estatal. Yo me incorporé a las estructuras del servicio electoral. En aquel entonces se llamaba Comité Estatal del Servicio Electoral, que eran órganos autónomos encargados de los procesos internos. De manera formal es como me incorporo a las estructuras. Al partido, mi afiliación prácticamente fue una vez que adquirí la mayor de edad, estoy hablando del 97, que se me invita a colaborar como brigadista de la sección 1445 en el municipio de Paracho, y que en aquella ocasión estas brigadas que se implementaron, en ningún momento hablábamos de los candidatos, algo ¿Eran las gracioso, Brigadas del Sol? Así es, algo gracioso ahora en nuestros días, que solamente se habla del candidato y la capacidad del candidato. Recuerdo que en aquella ocasión nuestra capacitación que se nos daba como brigadistas era hablar de los logros del partido, de la democratización de nuestro país, de los logros que se tuvieron en diferentes periodos. Sobre todo recuerdo ese énfasis que nos decían en la reforma electoral del 96, que se implementó por un gran actor, Porfirio Muñoz Ledo, con la creación de ciertos órganos autónomos, como lo era el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el tema del Instituto Federal Electoral y otras instituciones que gracias al movimiento del 88-89 pues fueron fruto de este partido. Y recuerdo mucho esta participación que tuvimos a partir de abril-mayo del 97, que me tocó brigadear a mi casa por casa, esa sección del cual yo soy originario, de este municipio de Paracho, y es como me incorporo de lleno al trabajo partidario. Posteriormente, ya en una estructura formal del servicio electoral, 2 años después, en una elección extraordinaria. Y son estos momentos que tengo muy marcado en la propia vida como militante del partido, que me ha tocado vivir experiencias diversas. Comentarte que hay una gran diferencia de ese periodo que yo viví del 97-99 a los periodos actuales. Había mayor participación de manera natural de la estructura partidaria. No había esa respuesta de a cambio de qué o qué se nos va a apoyar o ofrecer, como que la participación era más sana, más abierta, simple a los periodos actuales que se viven en los procesos de campaña. Y bueno, es como inicio las diferentes tareas partidarias en estos 2 momentos que tengo muy claros dentro de la vida del partido. Ha sido reconocido que en el 95, después de que se celebró el segundo intento por gobernar Michoacán, la segunda candidatura de Cristóbal Arias, ahí terminó una gran etapa del partido. Se pasa de una hegemonía política del cristobalismo muy claramente en Michoacán, pierde fuerza y viene una etapa de transición que es la que justamente a ti te toca. ¿Cómo lo valoras como joven que se incorpora a la política a la distancia? ¿Cómo valoras esos momentos? ¿El partido cómo lo podrías definir así más en detalle, aparte de lo que dices de las Brigadas del Sol? Bueno, yo tengo un gran aprecio y reconocimiento a los liderazgos del partido que estuvieron al frente de esta lucha de la creación y fundación del mismo, porque les tocó vivir una etapa complicada de represión, de amenazas,
de varios asesinatos, inclusive de dirigentes, y independientemente de las coyunturas que se vivían en esos periodos, pues tuvieron su, así que se les reconoce en sí el poder salir al frente de este gran movimiento que anteriormente era difícil exponer o expresarse libremente sin que hubiera alguna represión mayor, como era en los 70s y los 80s. Con esta coyuntura y apertura que se vive, estamos hablando que después del 95-96 también la participación del partido, desde la izquierda del partido, ya no era tan señalada, ya no era tan confrontada por otras fuerzas políticas, sobre todo los que estaban en el poder, y me refiero al PRI. Sí se denota esa gran diferencia. Aquí en Michoacán, por lo que conocemos de la historia del partido, dado que a mí me tocó en un periodo infantil de la adolescencia, en pleno crecimiento principal y la creación de este partido, desconozco algunos detalles, pero por lo que he escuchado y he leído, pues la dinámica propia aquí en Michoacán, después de esta etapa que se vivió con actores fundamentales, entre ellos quien fuera candidato en 2 ocasiones al gobierno del estado, tanto a principios del PRD como en el 95 por segunda ocasión, donde había una gran efervescencia por el partido, pero también por un cierto liderazgo que encabezaba a Cristóbal Arias Solís. Después de esa dinámica que se vive en el segundo proceso constitucional del 95, cambia la perspectiva, surgen nuevos liderazgos, empiezan a aparecer nuevas propuestas y actividades diversas que le da una serie de movilidad al partido. Se viene un proceso del 97 donde la figura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a nivel federal atrae esa participación, se gana el DF, se sacan muy buenos resultados a nivel federal de diputados federales, logrando romper esa mayoría calificada que siempre tuvo el PRI. Aquí mismo en Michoacán, si mal no recuerdo, se ganaron 9 distritos, es la vez que más distritos se han ganado por parte del PRD. Eran 13 distritos en esa ocasión y ha venido cambiando en gran parte los procesos que se han tenido tanto a principios de los 90 como a finales de los 90 aquí mismo en Michoacán. Se tiene ese resultado importante en el 97, pero prácticamente al siguiente año, que fue el 98, nuevamente venimos a tener un resultado catastrófico, que no ganamos ningún distrito local, y de las 40 y tantas alcaldías que se tenían, tan solo nos quedamos con 26. Bien, te decía que del 95 al 2001 fue una etapa en la que fue muy distinta a la anterior. Llega una gente que no era visto como un militante de viejo cuño, Raúl Morón, a la dirigencia del partido. Hay una presencia muy clara de los liderazgos de las expresiones nacionales en Michoacán. Ya no era bastión solo de los michoacanos, sino ya en una vinculación muy directa con visiones nacionales. Pero finalmente se llega por primera vez al gobierno con Lázaro Cárdenas y se inaugura otra gran etapa, que son 10 años de gobiernos perredistas. Tú, ahora como dirigente de partido, con la clara conciencia de que se está viviendo una nueva etapa, a partir de que Silvano llega y que está por mirarse los resultados y la trayectoria que tenga, ¿cómo valoras esos 10 años de la izquierda en Michoacán en función de sus políticas públicas? Bueno, yo creo que sí hay etapas muy marcadas. En los 90s, antes del 95-96, pudiéramos señalar una etapa de cierta tensión, inclusive por la propia relación con el gobierno federal. Posteriormente a este cambio empieza a haber ciertos relevos y triunfos de nuestro partido en gobernaturas, en el mismo Distrito Federal, en muchos municipios.
la cantidad de distritos federales que se ganan. Aquí mismo en Michoacán empieza a haber un relevo también de ciertos cuadros. Anteriormente había dos liderazgos en nuestro estado, que era el doctor Robles Garnica y por otro lado Cristóbal Arias. Pero en este periodo 96-2001 surgen diferentes figuras, entre ellos algunos liderazgos que fueron dirigentes como Antonio Soto, el mismo Desiderio Camacho, y a finales de los 90, principios del 2000, pues con la llegada de un dirigente que venía prácticamente del sindicalismo, el profesor Raúl Morón, asume la dirigencia estatal, esto rompiendo inclusive las opiniones propias de la naturaleza del partido por los actores que venían incorporándose y trabajando dentro del mismo, que un actor viene a romper con esa dinámica y logra ser el dirigente estatal de nuestro partido. Se logra con su presencia y su presidencia en turno del profesor Raúl Morón, se logra ganar el gobierno del estado. Tuvo que ver mucho el perfil de quien era nuestro candidato a gobernador, el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, la incorporación de diferentes actores importantes en su campaña. Recuerdo mucho yo una fotografía de Cristóbal Arias y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que salió en varios medios de comunicación. Por los pocos que, o de los que conocen la historia en gran parte del partido aquí en Michoacán, se conocía y se sabía que había un gran distanciamiento entre el ingeniero Cuauhtémoc y Cristóbal Arias, y que Cristóbal Arias de todos modos tenía una gran ascendencia todavía en Michoacán en varios sectores. Como que esa fotografía, esa entrevista o ese acercamiento que se tuvo genera una expectativa de unión dentro del perredismo aquí en Michoacán, y bueno, con el perfil que el propio Lázaro Cárdenas Batel tenía, pues se genera esa catapulta que permite ganar por primera vez en Michoacán. Yo lo que siempre he señalado, que estos 10 años de gobierno que tuvo oportunidad el partido, hubo un gran cambio para el Estado en diferentes rubros, como lo fueron en programas sociales y como lo fueron en inversión en infraestructura. El periodo de Lázaro Cárdenas Batel fue fundamental en la creación de muchos programas sociales que anteriormente no se tenían, y que puedo enumerar programas sociales como la canasta básica de adultos mayores, la atención a niños con cáncer, la gratuidad de los útiles escolares, uniformes escolares, desayunos escolares, lo que tenía que ver con el subsidio a la semilla, al fertilizante, en gran apoyo al campo. Por primera vez aquí en Michoacán se hace este rubro de obra convenida, que venía a detonar mucho la infraestructura en nuestro estado, entre el municipio y el propio estado. Entonces fue un periodo de 6 años que hubo mucha inversión en programas sociales, y que esto impactó en diferentes sectores de nuestro estado en beneficio positivo. Concluye el periodo del antropólogo, inicia el periodo del maestro Godoy en un corto plazo de 4 años, donde aparte de darle continuidad a algunos programas sociales, él se enfocó mucho en el tema de la infraestructura, que tenía que ver con carreteras, hospitales, escuelas, inversiones importantes en las vías de comunicación, en la creación de hospitales regionales, como el caso de Maruata, que se inauguró en su periodo, el tema de Tuzanta, el hospital que está entre Caracol y Nuevo Claro, entre otros muchos más que se realizaron en su periodo. Un gran apoyo a la educación con la creación de los campus universitarios de la Universidad Michoacana, la creación del telebachilleres, que es un nivel medio superior que permite que jóvenes de escasos recursos puedan acceder al nivel medio superior, porque los telebachilleres fueron instalados prácticamente en las zonas rurales, en las comunidades más marginadas, más alejadas, donde ellos podían accesar. Entonces es una combinación de programas sociales, una combinación de inversión en infraestructura que marcó un referente importante aquí en Michoacán. Si ustedes buscan hacia atrás, del 2000 hacia atrás, no es tanto por el color, no es tanto
propiamente por la militancia de este partido, pero pueden hacer un comparativo con cualquier gobierno anterior. Nunca había habido tantos programas sociales, mucho menos inversión en infraestructura en nuestro estado. Creo que son estos dos aspectos fundamentales que yo, una vez que asumo la presidencia del partido y que inclusive en un periodo como secretario general, percibo que al ciudadano le quedó permeado estos ejercicios de gobierno del PRDismo. Y digo que quedó muy permeado porque después de haber perdido la elección del 2011 con el ingeniero Silvano, que se señala mucho la intromisión del gobierno federal, queriendo imponer a su hermana como gobernadora, también la intromisión del crimen organizado favoreciendo a otro partido, también tuvimos errores internos, hay que señalarlo, en algunos procedimientos propios que se vivieron al interior del partido con el tema de ciertas candidaturas, que eso nos llevó también a tener este resultado que se vivió en el 2011. Pero en ese periodo del 2012, 2013, 2014, cuando yo empiezo a recorrer el estado nuevamente ya como dirigente estatal y a finales de la Secretaría General que fui titular en este periodo anterior, al interior del estado, en las reuniones que teníamos, más allá de la estructura del partido, con la ciudadanía en general, mucha gente señalaba que por lo menos con los gobiernos anteriores había mayor inversión en ciertos rubros que generaba empleo, que generaba movimiento económico, pero también reconocían la creación de muchos programas sociales en estos 10 años del gobierno del PRD que habían sido quitados, habían sido eliminados en este periodo del 2012 al 2015. Entonces, les decía yo que permea mucho en la ciudadanía de los michoacanos ese gobierno marcado por programas sociales y por inversión en infraestructura que mucho requería nuestro estado. Creo que fue un periodo con muchos aciertos, también algunos errores. En el caso del periodo de Leonel Godoy, yo creo que fue un error haberse confrontado innecesariamente con la federación, que congeló esa vinculación y relación, y pues bueno, ante estas circunstancias luego los recursos no fluían con normalidad y como debieran de ser entre Estado y Federación, pero también muchos aciertos en ambos periodos, tanto de Lázaro Cárdenas como del propio maestro Godoy, que mucha gente lo reconoce actualmente. Ahora con este periodo que se inicia, pues vamos arrancando, estamos a 5 meses del gobierno del ingeniero Silvano, que esperemos empiece a arrancar con normalidad ya con este año 2016, con una planeación propia, con un presupuesto que ya hubo forma de conducirlo de acuerdo a las necesidades que se requieren en la planeación de esta estrategia de gobierno que debe de iniciarse sin mayores dificultades en el 2016. ¿Cuáles fueron las motivaciones por las cuales surgió la idea de hacer un libro que rescatara la historia a 25 años, muy desde la lógica, la mirada, la lucha michoacana? Esta inquietud, de manera particular, nosotros la traíamos desde hace ya un par de años, en el sentido de dar a conocer tanto a las nuevas generaciones del partido aquí en Michoacán la historia de cómo se forja el perredismo en nuestra entidad, pero también dar a conocer un poco al perredismo nacional lo que se vivió desde Michoacán en la historia del PRD. Por eso siempre estuvimos en la inquietud de tratar de que se redactara un documento con estas características. El día de hoy estamos viendo esos frutos de esos planteamientos con la ayuda de muchos compañeros, de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, de ustedes mismos, de ti, Mario, particularmente, que has estado empujando esta propuesta, coordinando los trabajos de la elaboración de este documento fundamental que nos va a permitir dar a conocer cómo evolucionó el PRD
desde Michoacán, desde una visión de nuestro estado, y que las nuevas generaciones aquí en nuestra entidad, que algunos conocen del PRD, de los gobiernos hacia acá, ahora sí que desde las, como dicen, desde las maduras, pero a lo mejor no les tocó vivir en la época y los temas complicados, que también es importante puedan alimentar, conocer, revisar todo lo que tuvo que pasar muchas generaciones y sobre todo la historia del partido para lograr obtener algunas posibilidades de ser gobierno como se tienen actualmente. ¿Quisieras compartirnos en estos casi 18 años de tu presencia en el PRD, si tienes alguna anécdota de vida, independientemente si es chusca, si es peligrosa o es realmente algo que te haya marcado, que te haya dejado en la memoria y que nunca la vas a olvidar? ¿La quisieras compartir? Pues son varias. Comparto tal vez una o dos de ellas. Mi padre fue uno de los fundadores de este partido en Paracho, por ejemplo. Desde muy chico pues me tocó andar en el partido, no porque yo quisiera militar en el partido desde los 8 o 9 años, sino porque como mi papá nunca compartió tiempo en mi infancia, y cuando recién llegó a Paracho como director de una escuela cercana en el municipio de Uruapan, en la ciudad de Capacuaro, se inicia este movimiento del PRD. Estamos hablando del 88 más o menos, 89, yo tenía entre 9 y 10 años. Me tocaba andar con él, insisto, no porque yo quisiera formar parte de ese gran movimiento, sino por estar en la cercanía con mi padre. Y bueno, recuerdo que nos tocó dormirnos en la presidencia municipal de Paracho en muchas ocasiones, ahí en el suelo, pero yo lo hacía por estar cerca de él, no por otra cosa. Lo comento esto porque pues son etapas pues, difíciles, que uno como niño, la verdad que la idea que yo lo percibía de estar cerca de mi padre pues, es muy diferente a lo que realmente se vivía en ese momento. Muchos años después compartía mi papá conmigo que pues, él estaba mucho más preocupado porque yo estaba ahí por la situación real que se vivía y se tenía, la tensión pues, con el actuar del gobierno federal, porque siempre había ministeriales, gente militarizada cubriendo todas estas zonas donde había pues tomas de presidencias, como fue el caso de Paracho. Y bueno, hay otras también anécdotas que se viven en el partido, positivas, algunas que te marcan en tu propia vida particular, pero son diferentes formas de tener, al parecer, en qué circunstancias te toca vivir un momento u otro. Otra anécdota, y esta a lo mejor una forma más reciente, yo siempre quise ser presidente de este partido desde que me integré, desde que empecé a participar como militante, porque me gusta lo que dicen sus principios básicos, lo que marca su lineamiento, su propia línea ideológica. Empecé desde diferentes instancias del partido, y una vez que se logra este sueño, esta posibilidad de estar al frente del PRD, y estoy hablando de mayo del 2014, pero de repente cuando estás como secretario de organización, asuntos electorales, a veces tenías a quien echarle la culpa al presidente del partido, pero ya una vez que estás, entonces tienes que asumir esa responsabilidad, y el poder generar equilibrios entre tantos equipos y actores, pues siempre sí lleva algo de labor. Aunque es un gusto ser dirigente de mi partido, lo estoy haciendo de la mejor manera, lo que está humanamente y posible a mi alcance, pero también es una etapa importante, agradable, y que siempre me va a dejar marcado en mi vida. ¿Quisieras por último agregar algo? Pues agradecer a todos los que están participando en la colaboración de este documento. Creo que la idea que se planteaba de crear un
material con estas características, creo que estamos cumpliendo con el objetivo de transmitirle a las nuevas generaciones de la historia de nuestro partido en el estado, pero también transmitirle a militantes de otros estados del país de cómo se vive la perspectiva o cómo se vivió la perspectiva del perredismo en estos 25 años del PRD. Y quiero agradecer mucho a tus colaboradores, Mario Sástiga, agradecerte a ti por la disponibilidad que desde que te hicimos este planteamiento aceptaste entrarle a este proyecto, por tu equipo de trabajo que hemos estado en plena comunicación tratando de sacar adelante las actividades y los que se han venido incorporando poco a poco en la producción de este documento que esperemos sea para bien del partido y que los militantes y la ciudadanía en general tengan acceso a él. Pues muchas gracias, Carlos, por estos minutos y pues hasta pronto. Gracias.